establecer, digamos, la inocencia del empleado público. Entonces, para que sea sancionado tiene que haber, digamos, una prueba concreta y específica sobre el cual recae esa sanción. Si esa prueba no es muy contundente, es dudosa, se va a prevalecer la inocencia del empleado público. Entonces, este principio tiene que ver con eso, ¿no? Con el principio de inocencia tiene que ver con que la prueba por medio de la cual se la sanciona, ¿no? La falta, tiene que estar debidamente probada, ¿no? No tiene que ser algo que pueda estar en tela de juicio, algo dudoso, sino que tiene que ser algo concreto y específico el cumplimiento, y tiene que haber una prueba concreta que así, y aunque así valga la sanción a ese empleado. Bueno, entonces tenemos estos principios que van a regir este régimen disciplinario. Y vamos a mencionar entonces cuáles son estas medidas disciplinarias que en principio pueden recaer sobre el empleado público, ¿no? La primera medida disciplinaria puede ser un apercibimiento o suspensión, ¿no? Apercibimiento o suspensión, digamos, son las medidas más leves. El apercibimiento es la medida más leve, ¿no? El apercibimiento, ¿qué es el apercibimiento? ¿Cómo lo describirían ustedes? ¿Qué es un apercibimiento? ¿Cómo? Una llamada de atención puede ser, jefe. Bien. Como un reto. Sí, más o menos. Algo así. Bien, sí. Sí, es una notificación. ¿Cómo? Una notificación escrita. Sí, puede ser escrita. O depende el ámbito y la gravedad. También podría ser que no esté escrita, ¿no? Pero obviamente para que tenga validez tiene que ser algo escrito. Pero básicamente sí, es como un llamado de atención, una advertencia, ¿no? Que bueno, hiciste tal cosa que no se corresponde, si continúas de la misma manera vas a poder ser pasible de tal sanción en el futuro, ¿no? Es como una advertencia o un llamado de atención de que tiene que corregir ese comportamiento para evitar una sanción más grave. Entonces, tanto el apercibimiento y la suspensión se puede dar por distintas causales. Una de esas causales es por reiteradas incumplimientos en el horario, ¿no? Otra de las causales puede ser inasistencias injustificadas de hasta 10 días en el transcurso de un año. Y otras causales pueden ser determinados incumplimientos del empleado público en el desarrollo de sus tareas, de sus deberes, ¿no? Algún incumplimiento que no sea algo muy grave, ¿no? Porque obviamente un incumplimiento grave implicaría una sanción quizás más importante, ¿no? Pero obviamente, como dijimos en un principio, depende de la gravedad de la falta o del incumplimiento, va a estar la medida de la sanción, ¿no? Si es una falta leve dentro del desarrollo de la labor de sus tareas, pueden dar lugar a un apercibimiento o a una suspensión. En principio podemos mencionar, como dijimos, que esta sanción tiene que ser proporcional a la falta, paulatina, también tiene que ver con la repetición de la falta. Y hay un decreto del Poder Ejecutivo que más o menos regula, ¿no? La cantidad de inasistencia o de llegadas tardes, se le aplica determinada sanción, ya sea apercibimiento o suspensión. Por ejemplo, el decreto es el 1421 del 2002, ¿no? Que hace mención a las reiteradas faltas o incumplimientos y cuáles son las sanciones particularmente que se le aplican en estos casos, ya sea apercibimiento o suspensión, ¿no? Y por ejemplo dice que ante una inasistencia injustificada, ¿no? Al principio sería un apercibimiento, ¿no? No daría lugar a ninguna sanción relativamente importante. A partir de la segunda inasistencia injustificada sí se podría aplicar un régimen de suspensión. Por ejemplo,
entre 2 y 3 inasistencias se le puede aplicar 1 o 2 días de suspensión, ¿no? Entre 3 y 4 días de inasistencia injustificada, 3 días de suspensión, 4 días de inasistencia justificada, puede elevarse, ¿no? hasta 4 días de suspensión, y así se puede ir elevando a medida que las inasistencias injustificadas se vayan incrementando. Obviamente, hasta 10 días en un año es para la sanción de suspensión o apercibimiento. Ya si pasan los 10 días, ya implica otro tipo de sanción que vamos a ver ahora a continuación. Lo mismo con las llegadas tardes, ¿no? En caso de 1 a 4 llegadas tardes, podemos hablar que puede haber un llamado de atención, un apercibimiento, y a partir del cuarto en adelante puede haber alguna medida de suspensión que se le pueda aplicar. Bueno, entonces esta es la primera medida o la primera escala, ¿no? El primer escalón de la medida disciplinaria. Entonces, el apercibimiento y la suspensión, ¿no? Son como 2 sanciones que se aplican ante faltas que no son tan graves. En principio, como les dije, les repito, hasta 10 inasistencias en un año que no estén justificadas, faltas reiteradas en el cumplimiento de los horarios y incumplimientos o faltas en el desarrollo de su tarea, ¿no? de su labor diaria. Después pasamos a la segunda escala del régimen sancionatorio o disciplinario, que acá tenemos la exoneración. Y la exoneración ya se aplica para causas más graves. ¿Saben qué es la exoneración? La desvinculación, eso no me sale la palabra, desvinculación de la empresa, del organismo sería con el empleado. Bien, sí, es el apartamiento. Cuando se rompe el vínculo, ahí está, no me sale la palabra. Por un delito. La desvinculación. Sí, tiene que ver con eso, ¿no? con la separación o el apartamiento del empleado público de su puesto, ¿no? Por decirlo de alguna manera, como que se lo echa, se rompe el vínculo laboral, se lo separa del empleo público, se lo deja cesante, se lo puede decir. Pero bueno, la exoneración implica una sanción, ¿no? Justamente es la separación del empleado público del cargo que está ocupando, y se da, como dijimos, ante ciertos incumplimientos o faltas más graves de lo que implica un apercibimiento o una suspensión. Y acá, por ejemplo, tenemos que como causales de exoneración que pueden ser más de 10 faltas injustificadas en un año, ¿no? Vimos en el anterior régimen sancionatorio de la apercibimiento o suspensión que eran hasta 10. En caso de que se exceda de 10 faltas injustificadas en un año, puede dar lugar a una exoneración. Otro motivo de exoneración puede ser el abandono, el abandono del puesto. Otro motivo de exoneración puede ser que ese empleado público no haya pasado los requisitos de idoneidad para el cargo, ¿no? A través de las distintas evaluaciones que se le fueron haciendo. En principio deberían ser entre 3 y 4 años, digamos, de evaluaciones que cumple de manera insatisfactoria ese empleado público. Entonces, al no cumplir con las medidas o las pruebas y las evaluaciones que se le hacen respecto a la idoneidad y la capacidad para estar en el cargo, cuando no se cumple con ese estándar, ¿no? Durante varios años, en principio son 3 o 4 años, que no llega a poder aprobar ese examen, esa evaluación periódica que se hace,
Entonces, ese incumplimiento puede dar lugar a la exoneración del empleado público. ¿Y qué implica entonces, como dijimos, la exoneración? Que queda separado del cargo, ¿no? Que no puede volver a ejercer en el cargo público, en principio, durante 2 años. ¿Es por esto que son tan reticentes a veces los gremios estatales en que le tomen evaluaciones al empleado público? ¿Cómo? ¿Es por ese motivo que los gremios estatales son tan reticentes a que se les tome evaluaciones a los empleados en algunos organismos estatales? Seguramente sí. Creo que mucho tiene que ver con eso. Perdón, yo les estoy hablando de exoneración y es la cesantía. La exoneración es Me parecía la exoneración es más perdonarlo que cesantearlo, que despedirlo. Sí, no, igual la exoneración también implica lo mismo, pero ya implica que es algo más grave todavía que la cesantía. Pero bueno, acá mezclé la exoneración en esta segunda medida, pero es la cesantía. Perdón, ahí me confundí yo. La exoneración es la sanción que viene. Entonces lo que dijimos recién corresponde a la cesantía, que queda separado del cargo por estos incumplimientos que mencioné. Y puede solicitar la reincorporación ese empleado público luego de 2 años. Pasado 2 años de que se le aplique esta sanción de cesantía, puede pedir su reincorporación. Pero en principio entonces quedaría separado del cargo a través de la cesantía. Y después sí, ahora sí, como última instancia de medida disciplinaria o de aplicación de medida disciplinaria es la exoneración. Y la exoneración se da ante causa más grave, por ahí ante un delito contra la administración pública. Puede ser uno de los motivos con los cuales se le puede aplicar esta medida disciplinaria al empleado público. Puede ser porque también haya perdido la ciudadanía, porque el empleado público de alguna manera haya perdido la ciudadanía. Es una causal también de exoneración. O si cometió alguna falta grave en el desarrollo de su tarea que perjudique a la administración pública, también puede ser pasible de esta medida disciplinaria. Y la exoneración también, al igual que la cesantía, implica la separación del cargo del empleado público. La diferencia está en que la exoneración, el empleado público podría volver a pedir la reincorporación, poder acceder a un cargo público luego de 3 años. En la cesantía tienen que pasar 2. Entonces, en la exoneración obviamente queda imposibilitado de ejercer un cargo público. Tienen que pasar 3 años y recién ahí puede solicitar nuevamente la reincorporación. Y por último, vamos a mencionar que estas medidas disciplinarias, el Estado tiene un tiempo para aplicarlas. Digamos, no es que se comete un empleado por ahí comete una falta o un incumplimiento y el Estado, no sé, pasan 1 año, 2 años y recién ahí le aplica la sanción, ¿no? Tiene que hay un tiempo, hay un plazo por el cual el Estado tiene que ejecutar esa sanción. Después de ese plazo ya no la puede llevar adelante, digamos, después no lo puede sancionar al empleado público. Esto se denomina la prescripción, ¿no? La prescripción de la medida sancionatoria de parte del Estado. En el caso de
el apercibimiento o la suspensión es de 6 meses. O sea que el Estado tiene 6 meses para poder aplicar esta medida disciplinaria desde que se comete esa infracción. Pasados esos 6 meses, si no lo sancionó, ya no lo puede sancionar. En el caso de la cesantía es 1 año y en el caso de la exoneración son 2 años. ¿Se entiende esta última parte? Profe, ¿puede repetir los tiempos? Porque se me cortó, la verdad, no lo pude escuchar. Sí. Bueno, les dije, en el caso de el apercibimiento y la suspensión, el plazo que tiene la administración pública para aplicarle la medida disciplinaria desde que se comete el incumplimiento o la falta es de 6 meses. En el caso de la cesantía es de 1 año y en el caso de la exoneración son 2 años. Luego de que se cumplan estos plazos, entonces no se le puede aplicar la sanción al empleado público. Bueno, con esto terminamos, vamos a terminar lo que respecta al régimen del empleo público. Vamos a hacer un repaso entonces ahora ya para concluir esta última parte acerca de los temas que vimos hasta acá y los puntos que ustedes tienen que hacer hincapié, que tienen que saber o estudiar para el parcial. En principio, obviamente, comenzamos con el derecho administrativo, ¿no? La definición de derecho administrativo, ¿no? Este conjunto de normas, de principios que regulan la organización administrativa, la actividad del Estado y la relación que hay entre el Estado y los particulares. Pero bueno, hay diferentes definiciones, cada autor tiene una definición en particular. Yo les mencioné una definición, pero bueno, dentro del texto que ustedes tienen, en la definición de derecho administrativo tienen varias definiciones, de acuerdo de cada autor tiene una definición distinta. Cualquiera que ustedes quieran aplicar va a estar bien si está de acuerdo al autor que ustedes quieran hacer mención. Como segundo punto, los caracteres del derecho administrativo. Nosotros vimos los caracteres del derecho administrativo y dijimos que el derecho administrativo tiene varios caracteres. Uno que es de derecho público, o sea que por un lado regula la actividad del Estado, la administración pública y de los entes descentralizados, que tiene un fin o un interés público, ¿no? A diferencia con el derecho privado. El otro carácter es que es dinámico. Y dinámico implicaba que el derecho administrativo se va a ir modificando, se va a ir actualizando a medida que la sociedad va efectuando cambios. Entonces el derecho administrativo tiene que ir acompañando los cambios y las situaciones que se presentan dentro de la sociedad, ¿no? Situaciones de emergencia económica, social y demás. Entonces el Estado tiene que intervenir a medida que se van planteando diferentes situaciones en la sociedad, ¿no? A medida que va evolucionando, que se va desarrollando la sociedad, entonces el derecho administrativo tiene que ir acompañando ese avance o ese dinamismo que tiene el factor social dentro de nuestro país, ¿no? En la sociedad. Bueno, el otro carácter era que eso organizacional. Organizacional implicaba que la función administrativa está organizada a nivel nacional, provincial, municipal, ¿no? Es como que hay distintas organizaciones y distintos niveles en el cual está organizado la administración pública, ¿no? Para ejercer la actividad y la función pública. Perdón, ¿lo puede repetir, profesor?
Sí. Les decía, es organizacional porque la administración pública está organizada, ¿no? Estructurada a nivel nacional, a nivel provincia, ¿no? y a nivel más chico, a nivel municipio. Digamos, depende del territorio y la jurisdicción, la función pública, la administración pública está organizada en estos tres jurisdicciones o territorios dentro de nuestro país. Entonces por eso se dice que es organizacional, ¿no? Está organizada o estructurada de manera tal que la administración pública, tenemos la administración a nivel nacional, provincial y a nivel local o municipal. Después, el último carácter que vimos es que es exorbitante, ¿no? El derecho administrativo implica o lo que se denomina un régimen exorbitante, que es esta desigualdad que hay entre las partes que intervienen en el derecho administrativo, o sea, entre el Estado y las personas, ¿no? Donde el Estado obviamente está en una situación de superioridad o desigualdad respecto a las personas, ¿no? Y por eso tiene distintas facultades que las puede imponer o que las puede hacer valer respecto a toda la sociedad, ¿no? Tiene el poder de la fuerza pública, ¿no? de ejecutar medidas de otros poderes, tiene el poder disciplinario de aplicar sanciones, tiene el poder de dictar reglamentos, que son medidas o actos que van a afectar a la sociedad, ¿no? Todos estos poderes o estas facultades que tiene el Estado forman parte de lo que se puede denominar este régimen exorbitante, ¿no? Que implica que el poder superior que tiene o el poder del Estado respecto a las personas. Bueno, ¿qué otro tema? Las fuentes, vimos las fuentes del derecho administrativo, vimos las fuentes formales, la Constitución, los tratados internacionales, las leyes y los reglamentos, y las fuentes materiales, lo que ustedes ya conocen, jurisprudencia, la doctrina, la costumbre. Acá simplemente sepan cuáles son las fuentes formales y las materiales, sepan distinguir una de otra. No hace falta que desarrollen cada una de las fuentes, tener que desarrollar qué es la Constitución, qué son las leyes, las clases de leyes. Nada, sepan brevemente en 2 renglones qué implican las fuentes formales, más que nada, ¿no? Que es la Constitución, los tratados, la ley y los reglamentos. Pero básicamente es eso, nada más, definiciones muy cortitas, y sepan esta distinción entre las fuentes formales y materiales. Después, como tema siguiente, la organización administrativa. La organización administrativa, ¿qué es la organización administrativa o qué implica la organización administrativa? ¿No? Esta estructuración de órganos y funciones dentro de la administración pública, ¿no? Es decir, cómo está organizada la administración pública a nivel órganos, competencias. Profe, una pregunta, perdón que lo interrumpa. ¿Va a subir más material o estudiamos de lo que ya está en el aula? No, estudia solamente de lo que está, digamos, del texto que yo le subí, de lo que vimos en clase.
solamente con eso van a estar bien. No, digamos, no le voy a preguntar mucho más que lo que vimos en clase de las definiciones y no mucho más de lo que dice cada definición en el texto, ¿no? Si bien está todo muy resumido, pero van a ser cosas muy, muy puntuales las que se le va a preguntar. Ahora después igualmente ya cuando termine de hacer este repaso vemos un poco las consignas y demás. Bueno, la organización administrativa, la definición, el concepto de organización administrativa y nosotros dentro de la organización administrativa vimos dos estructuras fundamentales o importantes, que es la centralización y la descentralización. O sea, la administración central y la administración descentralizada. Y por último, dentro de este tema, los principios de la organización administrativa. Que tiene que ver esto que mencionamos recién, ¿no? De cómo está organizada la administración pública en cuanto a los órganos y las funciones. Y esto tiene que ver con que la actividad pública se pueda desarrollar de manera más eficiente, ¿no? Es todo lo que es la organización y la atribución de competencias y de funciones a cada órgano. Bueno, los principios que rigen esta organización, entonces vimos 4 principios. Uno es la jerarquía, y habíamos hecho mención que la jerarquía es esta relación que hay dentro de la administración pública entre los distintos órganos, ¿no? Que están ubicados en escala, en nivel jerárquico, donde hay órganos que están subordinados unos sobre otros, y el órgano superior es el que tiene el control jerárquico, el poder jerárquico sobre el órgano inferior, ¿no? Entonces, dentro de la administración pública está estructurada a través de distintos órganos que están unos subordinados a otros, están como en una escala, ¿no? Habíamos dicho que dentro de la administración pública había una estructura, en principio, que era piramidal, ¿no? Donde todos los órganos estaban uno debajo de otro, y donde el órgano inferior estaba subordinado al órgano superior, y el órgano superior tenía este poder o control jerárquico sobre el inferior, de poder controlar su funcionamiento, nombrar a sus empleados, tomar medidas que tienen que ver con la organización del órgano inferior, tienen que rendir cuentas. Bueno, esto implica esta jerarquía, ¿no? En cuanto a la estructuración de los órganos y el poder jerárquico que tiene, o la subordinación del órgano inferior hacia el superior. Después, el segundo principio que vimos es la competencia, y la competencia que tenía que ver con esta atribución de funciones a los distintos órganos, ¿no? O sea, que cada órgano va a ser competente de acuerdo a las tareas y funciones que se les dé. Y dentro de la competencia vimos las características de la competencia. Dijimos que era obligatoria, que era improrrogable, o sea, obligatoria, que se tiene que cumplir obligatoriamente con esa función que se le atribuye al órgano; improrrogable, porque no se puede transferir en principio esa competencia, salvo en 2 supuestos que vimos, que era la vocación y la delegación. Es irrenunciable, la competencia es irrenunciable, no puede renunciar, el órgano no puede renunciar a la competencia. Con que sepan estas 3 características está bien. Y por último, la clasificación de la competencia que vimos, según la materia,
materia según el lugar. Según el tiempo y según el grado, con que sepan dos por lo menos de esta clasificación de la competencia, está bien, si se sabe más mejor, pero bueno, la competencia en razón de la materia, sabe que tiene que ver con, en particular con la facultad que se le otorga al órgano, ¿no? O sea, un órgano es competente para realizar determinada actividad, es competente, por ejemplo, habíamos dicho, el Ministerio de Trabajo tiene competencia en razón de la materia para aplicar lo que tiene que ver políticas en referente en lo laboral, y es incompetente en razón de la materia para aplicar cuestiones que tienen que ver con la salud, ¿no? Entonces, la competencia en razón de la materia tiene que ver justamente con eso, ¿no? Con aquello a lo cual el órgano tiene facultad en particular, ¿no? Que es lo que puede hacer. La competencia según el lugar se aplica de acuerdo al territorio donde está funcionando el órgano, va a tener las funciones en ese territorio. Entonces la competencia según el lugar se le va a aplicar la competencia o las facultades que tiene ese órgano para poder ejercerla en un lugar determinado y específico. Bueno, después nos queda el otro principio, la centralización y la descentralización. Habíamos visto, repasado varias veces la centralización. El principio de centralización implicaba que dentro de esta estructura piramidal del Estado, ¿no? Había un órgano superior y todos los órganos que están por debajo están subordinados a ese órgano superior, ¿no? Las decisiones las toma ese órgano superior. Y es el que ejerce el control jerárquico sobre el resto de los órganos. Y dentro de esta estructura centralizada, piramidal, habíamos mencionado que la podemos ejemplificar con el presidente, el jefe de ministros, los ministros, secretarías, direcciones, subsecretarías. Es una estructura jerárquica donde está la cabeza, que es el presidente, y ese presidente es el que toma las decisiones más importantes dentro de la administración pública, y todo el resto de los órganos que están por debajo están subordinados a él. Y dentro de esta estructura centralizada, o dentro de este principio de centralización, tenemos el control jerárquico, ¿no? Se da la jerarquía, donde los órganos superiores ejercen el control o el poder sobre los órganos inferiores. Este principio de centralización va de la mano con la jerarquía, ¿no? Con el primer principio que vimos, la jerarquía dentro de la administración pública. Y por último, entonces, en el último principio vimos la descentralización. La descentralización implicaba la creación de un ente que iba a funcionar por fuera de esta estructura piramidal, que iba a tener una personalidad jurídica propia, iba a poder tomar sus propias decisiones, que tiene su propio gobierno, y que esta administración central no ejerce un control jerárquico sobre estos entes descentralizados, digamos, no puede modificar en principio o interferir sobre los actos que emite estos órganos, pero sí, obviamente tiene que ver, hay un control que se llama de tutela administrativa, ¿no? Que tiene que ver con cuestiones de coordinar políticas entre estos distintos órganos o entes de la administración pública. Pero en principio el ente descentralizado es el que tiene el poder de tomar sus propias decisiones, ¿no? Tiene sus propias facultades, su propio gobierno, y cumple funciones públicas, obviamente, porque es un órgano estatal, solamente que está descentralizado, que está por fuera del ente central. Y habíamos visto algunos ejemplos como las universidades, el Banco Central, el Banco Nación,
los entes reguladores, AFIP, bueno. La descentralización entonces es el último principio dentro de la organización administrativa. Y por último el empleo público, lo que vimos la clase pasada y esta clase, y dentro del empleo público deberían saber los requisitos para el ingreso, los requisitos para la estabilidad del empleado público. Recuerden que para la estabilidad del empleado público o las condiciones que tiene que tener el empleado público para obtener el derecho a la estabilidad era haber sobrepasado, ¿no?, las evaluaciones durante el transcurso de un año, ¿no?, haber superado la evaluación respecto a la idoneidad para cumplir con el cargo. El otro requisito o condición es ya tener el certificado de aptitud psicofísica y estar la designación por la autoridad competente del cargo de ese empleado. O sea que la designación del cargo como empleado público tiene que estar ratificada por la autoridad correspondiente del órgano donde va a prestar tareas el empleado público. Entonces, esos son los 3 requisitos para que pueda adquirir la estabilidad del empleado público. El derecho del empleado público, en particular el derecho a la estabilidad, eso sí recuérdenlo bien. Los derechos del empleado público, no hace falta que recuerden todos, pero sí que recuerden 3 o 4 derechos, y en particular el derecho a la estabilidad. Eso es fundamental, la estabilidad absoluta del empleado público. Que era lo que implicaba, ¿no?, el hecho de que no puede ser despedido sin una justa causa, no se puede sustituir el despido por una indemnización. Si es despedido, el empleado público puede interponer un recurso administrativo para poder ser admitido nuevamente. Y en el empleo privado, la estabilidad es relativa, ¿no? Sí se puede despedir sin justa causa a cambio de una indemnización. Bueno, esto lo tienen que saber perfectamente, esta distinción que implica la estabilidad del empleado público y el derecho a la estabilidad. Y por último, el régimen disciplinario que vimos. El régimen disciplinario sepan estas 3 sanciones que vimos, apercibimiento de suspensión, cesantía y exoneración. ¿Qué implican? ¿Qué implica la cesantía? ¿Qué implica o qué significa la cesantía? ¿Qué significa la exoneración, la suspensión y el apercibimiento? ¿Y cuáles son las causas en cada uno de estas sanciones, ¿no? ¿En qué caso se aplica? Dijimos, en apercibimiento y suspensión se aplica cuando hay un incumplimiento reiterado del horario, cuando hay inasistencias injustificadas hasta 10 días en un año, y ante algún incumplimiento en los deberes de las tareas, ¿no? Las causas de cesantía y exoneración, al menos sepan 3 de cada una, de cesantía y exoneración, de las que mencionamos. Dijimos, por ejemplo, en la cesantía, ausencias injustificadas de más de 10 días, incumplimiento o desempeño satisfactorios en las evaluaciones periódicas. En las causales de exoneración lo mismo, delitos contra la administración pública, pérdida de la ciudadanía. Bueno, y con eso ya concluimos. ¿Quedó alguna duda? ¿Algo que quieran consultar?
solamente desarrollar estabilidad y mencionar algunos más, o Sí, solamente desarrollar en particular el derecho a la estabilidad y poder por lo menos saber 3 o 4 derechos más, algo similar como lo que hicimos en el trabajo práctico, ¿no? Que mencionamos 3 o 4 derechos y en particular debían desarrollar el derecho a la estabilidad. ¿Está bien? Sí, perfecto, gracias, profe. No. Bueno, solamente estudien estos puntos que yo les remarqué. O sea, en el texto, en el capítulo, hay mucho más. Cada capítulo por ahí es un poco más largo, hay otras definiciones, otros conceptos, pero solamente hagan referencia a lo que le acabo de mencionar ahora, a este repaso que hicimos breve de cada uno de los puntos. Entonces, para repasar, tenemos la definición de derecho administrativo, los caracteres del derecho administrativo, dijimos que es de derecho público, dinámico, organizacional y exorbitante, las fuentes del derecho administrativo, fuentes formales y fuentes materiales, la organización administrativa, el concepto, la administración, que es la administración central y la administración descentralizada, que va a ir de la mano con los principios de la organización administrativa, ¿no? Los 4 principios: jerarquía, competencia, centralización y descentralización, y el empleo público, los puntos que vimos. ¿Correcto? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Bueno, seguramente el parcial van a ser 4 consignas, calculo que van a ser. Una puede ser a múltiple choice, a contestar verdadero o falso, justificando. Puede haber 1 o 2 preguntas a desarrollar y un caso a resolver, ¿no? Un hipotético caso a resolver. No sé, por ejemplo, yo le puedo hacer un comentario o una redacción acerca de una falta de un empleado público y ustedes tienen que determinar qué sanción se le aplica de acuerdo a esa falta. Entonces yo les pongo un caso hipotético de tal empleado realizó tal falta o cometió tal falta o tal incumplimiento y ustedes, en base a lo que estudiaron y a lo que vimos, tienen que determinar qué sanción se le aplica a ese empleado de acuerdo a las características y al detalle del caso que yo les pueda pasar. Es un ejemplo de lo que puede haber como a lo que yo le denomino como una situación práctica, ¿no? En las cuales, en base a los datos que yo le pueda dar de un hipotético caso, ustedes apliquen el conocimiento en base a los temas que vimos. Bueno. Sí, profe. Bueno, chicas, chicos, y si no hay ninguna pregunta, entonces nos veremos el próximo viernes en el instituto y ya realizamos el parcial. Cualquier duda que tengan, inconveniente, algo que no sepa, que no hayan entendido, que no comprendan, que se hayan olvidado, que quieran consultar algo, me escriben por correo o de última instancia me mandan un WhatsApp al grupo si quieren comentarlo en grupo y si no me escriben por correo. Natalia. Buenas noches. ¿Qué tal? Natalia, ¿querés decir algo? No, perdón, profe, me equivoqué. Buenas noches. Bueno, listo. Bueno, chicos, los libero entonces, que tengan un buen fin de semana. Igualmente. Nos vemos Gracias, la próxima semana. igualmente. Gracias, profe. Chao, profe. Buen fin de Gracias, semana. profe. Buenas noches. Chao, profe. Tengo que entregar el trabajo de Classroom y me pasa lo mismo que la otra vez. Oh, ¿en serio? Sí. Ya fue. Mira cómo me sale, ¿ves? Así. No puedo bajar ni nada, así que le dije a Belén que me lo pase, lo mando por mail y le aviso. Este profesor de mierda también se le ocurre usar Classroom. Ya habíamos probado, ¿no? Con mi compu, con el teléfono. Sí. Cacho.
Que no anda la página. Si entras al Classroom desde Google, te va a tenerse registrada. Todas las aulas que hayas entrado de Classroom te quedan ahí, por más que no entres desde el enlace de Classroom de aulas virtuales.
Ahí me lo pasó Belén. Le mandé un mensaje al profesor ahora. Le mandé un mensaje al profesor. Me está pasando lo mismo de la otra vez. Consigo el trabajo y después se lo mando por mail. Y bueno, decir que ahora los exámenes van a ser presencial. No, de este no, encima. ¿No? No. No, porque me aparece eso, hijo de puta. Te juro que a veces odio la computadora esta, de verdad. ¿No tenés ningún compañero que arregle computadoras, nada? Que sepa y que sea de confianza. Y le puedo preguntar a uno de los chicos del sistema. O sea, ¿qué es lo que necesitas que te haga? No, el Classroom, que no puedo. Porque a veces yo pone Ale o Luta, saben de computación, pero bueno, no. ¿Qué haces, cara de concha? Boluda, no me deja abrirlo en la computadora. Yo tengo más mala suerte. Te puse hasta el nombre, guacha, ¿me estás cargando? No puedo. ¿Tenés Word vos? ¿En la compu? Sí. Creo que sí. Bueno, te lo paso un PDF, lo copias y lo pegás. Bueno, dale. Sí, no sé, No, es que va a saltar todo. No sé si me va a dejar copiarlo así, ¿eh? Bueno, intenta la cosa. Sí. Ponele voluntad. A ver. Porque hace rato lo había descargado en PDF. No sé cómo se me descargó. Bicho, no te estoy prestando atención, no jodas ahora. ¿Dónde está la conferencia? Lo tenía. Boluda, me recolgué, le tendría que haber pedido el otro día a Paladini las cosas. ¿Por qué? Y para que me vaya pasando estas cosas. Ahí del celu lo puedo hacer, pero intentemos de la compu. 3. No, si yo lo descargué recién. Que no entiendo por qué no se me baja, no entiendo por qué no se me abre. Porque ponele, ahora yo cuando lo abro me aparecían todos simbolitos. Ahí ya está. Para mí tenés que instalarle, no tenés Word. No tengo Word. Entonces por eso no te deja subir a la plataforma esa. ¿Vos decís que por eso? Porque no tengo Word. Pero tengo que comprar estas $2. Y bueno, pero ese Pero, André, yo te dije hace banda que mi técnico, de última yo te pasaba el número y que él te guiaba para que te instales el Word. ¿Vos decís? Sí, ¿ves? Ya el año pasado te dije, boluda. Bueno. Colgaste vos también. Después te paso el número. O tu amiga la que te instaló el grupo, la app, no pudo. ¿Qué te ¿Pudo tapé? ella? ¿No le dijiste? No le dije, no la estoy viendo, viste, que se operó. Tampoco la estoy viendo mucho. Ay, mira qué dedo tan gordo que tengo. Estoy granosa. Bueno, ahí lo pude abrir. Bueno, te lo paso en PDF por las dudas. Sí, vos pasás. Boluda, esto para mí es chino básico. Si hubiéramos prestado atención en las Ay, clases. ¿dónde lo mandé? Pará, no, estoy haciendo cagada. Ah, pensé que lo había mandado. No me lo mandes, dejá, esto ya lo pude poner en la compu. Pero no sé.
Pasame el número del chaboncito a ver si puedo bajar, porque viste que te cobran dólares si quieres bajar el Word. Y a mí me lo puso él la otra vez. Bueno. Ya el año pasado. Sí, y mi hermano me puso uno parecido, pero no... Por ejemplo, RKT o algo así. No es Word. RKT, amiga. Y... Puta, ¿qué era eso? Acá ya lo tengo, ya lo tengo. ¿Cuál sería el nombre que le parece más apropiado para identificar las variables independientes? Ahora hay que buscar el material, el coso 5, el capítulo 5, abrilo. Está en el Word, está en el aula. Sí, Y el aula no se puede entrar, boluda. ¿cómo que no se puede entrar al aula? ¿No? Yo intenté entrar al aula ahora y me decía muchos participantes. La participación de sesión está llena, no es posible iniciar sesión en este momento. Por favor, notifique al administrador del servidor. Era lo que le salía a todos. A ver si yo lo tengo. Sí, lo tengo que tener, yo en algún momento. Pasa que estoy limpiando la computadora y a veces descargo cosas al pedo. A ver, yo lo había descargado. Descargas. Modelo de tesina, derecho administrativo, borrador de seminario, guía de derecho administrativo, seminario, método científico. Metodología, material, a ver, me parece que es este. Ahí te lo pasé. Es que esto es como una estadística, como viste el de estadística. Sí. Capítulo 5. ¿Dónde empieza el capítulo 5? Te estás pegando altos raquetazos, ¿qué te pasa? Ay, boludo, tengo una alergia. Capítulo 2. Capítulo 5. Ah, no tienen. Bueno. Capítulo 4. Ya el capítulo 4 está hablando de las variables, clasificaciones y todo eso. Dijo capítulo 5 ahí. Reducción del problema a nivel empírico. ¿Qué página es? 60. Ah, entonces estaba bien, me la pasé. Ahí está. Bueno, dice, ¿cuál sería el nombre que le parece más apropiado para identificar las variables independientes y la dependiente en cada una de las siguientes hipótesis? ¿Qué vendría a ser X y Las dos variables, ¿o no? y hay que elegir una de cada una? Vamos a colocar en el video. Los hijos diferenciados, mayor diferencia. Frecuencia de charlas. Comunicación entre padres e hijos, menor comunicación. ¡Ay, me mató! Participación.
existen distintos tipos de definiciones, básicamente se pueden mencionar 4, que son... que una misma palabra en el lenguaje cotidiano y una de las puede ser empleada en diferentes confesiones. Por ejemplo, cuando se utiliza la palabra gato, ¿qué se está haciendo referencia al felino o a la danza al crit, que es el autonombre? De ahí la relevancia de explicitar el contenido del concepto. Sin embargo, tampoco se trata de canal. Con otras palabras, los conceptos son los básicos. Existen dos de naturaleza teórica, nominal real, y 2 de naturaleza empírica. Hay que poner abajo si no es que hay que elegir una para mí. Hay que poner si la edad de los padres, edad de los hijos, diferencia de edad mayor, si esa es la variable dependiente. Hay que saber diferenciar cuál es la variable dependiente y cuál es la independiente. Acá en el texto dice variable dependiente. Es aquella que a la relación actúa como supuesto efecto, factor determinado, condicionado o elemento explicado o descripto. Por lo general es la que identifica el problema que se piensa estudiar. Se denomina dependiente porque varía en función de la independencia, de manera tal que a cada valor que asuma la independiente le corresponde un determinado valor de la dependiente. Matemáticamente se lo podría explicar en la siguiente fórmula. Y igual fx. ¿En dónde está eso? ¿En qué página? En la página 70. Dependiente, contextuales, antecedentes y intervinientes. Bueno, la variable independiente es la X y la variable dependiente. Entonces hay que unirlos. Me mataste. Edad de los ¿Cuál padres. sería el nombre que le parece más apropiado para identificar las variables independientes y las dependientes en cada una de las siguientes hipótesis? En la medida que haya más diferencia de edades entre padres e hijos, menor será la comunicación entre ellos. Se supone que la X son todas variables independientes. Es que no se explica bien qué poronga quiere que hagas. ¿Cuál sería el nombre que le parece más apropiado para identificarlo? Justo estoy en eso, le iba a preguntar a un compañero, porque con mi compañera estamos medio ahí que no entendemos bien la consigna. ¿Quién te escribió? Mi compañera del laburo. Uy, Gastón ya empezó con las preguntas. No lo termino de captar. No, porque no, es como... Dice, ¿cuál sería el nombre que le parece más apropiado para identificar las variables independientes y la dependiente en cada una de las siguientes hipótesis? La que debe saber es Andre. Oh, Andre, le escribo. Mándale. Para que la busco. ¿Cuál sería el nombre que...? Póngase ahora las siguientes dos hipótesis. Cuanto mayor es la cantidad de alumnos presentes en el aula, menor es la calidad de la enseñanza. Cantidad de alumnos presentes en el aula, calidad de enseñanza. Hay que elegir una, está bien. En la medida que haya más diferencia de edades entre padres e hijos, menor será la comunicación entre ellos. A medida que haya más diferencia de edades
entre padres e hijos. Menor será. La André, ahí te paso lo que le pasé a Paula recién, que es lo que yo entiendo. Y yo diría, la X sería mayor diferencia y la Y frecuencia de charla. Ahí me dice André que me va a pasar lo que le pasó a Paula, que es lo que ella entiende. ¿Vos escuchás el WhatsApp? Escuchá. Mira, por lo que entienden el ejercicio 1, que ¿Escuchás o no? No, no. Ah, bueno, para que te lo pongo del celu. Así, pero quédate callado. Entienden el ejercicio 1 que todavía estoy leyendo. Hay que poner cuál es la variable dependiente y cuál es la independiente. Hay que marcarlas. No lo entendí. Por lo que entienden el ejercicio 1 que todavía estoy leyendo, hay que poner cuál es la variable dependiente y cuál es la independiente. Hay que marcarlas de lo que está ahí. La X es la independiente y la Y la dependiente, por lo que estoy entendiendo. Yo estoy ahí haciendo. Y la otra que vi es como que hay que decir si eso no es correcta, la categorización que se aplicó en cada uno de los ítems. Si es correcta la categorización que está en el A, si es correcta la categorización y por qué. Hay que fundamentar eso también. Por qué es correcto y por qué no es correcto. Con los principios o con los factores de categorización. Que eso está en la página. Comienza en la 64 y 65 y 66. Es una bocha. Lo entendí así, no sé si es que está bien. Para mí es así. O por ahora es lo que entendí. ¿El profe dijo algo el otro día? No. ¿Algo sobre qué? ¿De esto? Le voy a mandar un mensaje a Paladín. Encima son 7 puntos, boluda. Pensé que eran 4. No entiendo una chota. No, Tuve boluda. dudas del 1 al 7, dice. Sí, Fabián. Ahora, vamos a leer bien, ¿no? Dice, ¿cuál sería el nombre que le parece más apropiado para identificar las variables independientes y las dependientes en cada una de las siguientes hipótesis? La primera hipótesis es la A. Entonces dice, en la medida que haya más diferencia de edades entre padres e hijos, menor será la comunicación entre ellos. Acá no dice fundamentar. No. Hay que elegir una de la X y una de la Y. Entonces, ¿cuáles son las variables? Por ejemplo, si yo quiero hacer como una suposición, o sea, sería al revés a lo que hacíamos estadística, ¿no? Acá es como que ya te da la estadística, en la medida que haya más diferencia de edades entre padres e hijos, menor será la comunicación entre ellos. ¿Cuál sería la variable dependiente y cuál sería la variable dependiente? La variable independiente, yo no creo que sea edad de los padres ni edad de los hijos, porque tenemos que elegir una sola. Para mí sería Diferencia de edad. Diferencia de edad. Y menor será la comunicación entre ellos. Para saber, de acuerdo a la diferencia de edad, yo tengo que saber, el resultado va a ser menor será la comunicación entre ellos. ¿Cómo llego a ese resultado? ¿Analizando qué? Analizando la frecuencia de charlas, la comunicación entre padre e hijos, menor comunicación no, o salidas en familia. Para mí es Comunicación entre entre padres e hijos o frecuencia de charlas, porque igual frecuencia de charlas no sé, porque charlar no implica que haya más comunicación. Sí, obvio.
para mí comunicación entre padres e hijos. Hay que marcar en la X diferencia de edad. Y en la I, comunicación entre padres e hijos. Ahí está bien, ¿vos decís? Le pregunto a André. Usando la lógica, ¿no? André, escúchame, entonces hay que elegir uno de los X y uno de los Y. Por ejemplo, si en la medida que haya más diferencia de edad entre padres e hijos, menor será la comunicación entre ellos. Por ejemplo, yo elijo en la X diferencia de edad y en la Y comunicación entre padres e hijos. Vamos a hacer que sea lo que Dios quiera. Sí, para mí hay que marcar algo así. Porque después dice, la participación política de los estudiantes universitarios está directamente relacionada con la carrera cursada. Y no. Bueno, ahí es lo mismo. La participación política de los estudiantes. Estas son las hipótesis. Sí. Esto manda, la hipótesis A es, en la medida que haya más diferencia de edades entre padres e hijos, menor será la comunicación entre ellos. Ahora, la hipótesis B sería como el resultado de una estadística. La participación política de los estudiantes universitarios está directamente relacionada con la carrera cursada. Ay, para que sigo grabando la clase yo. Qué idiota.